Durante generaciones, nuestro mundo ha querido saber qué hay detrás del horizonte. Ahora los vuelos espaciales nos llevan a explorar una gran cantidad de mundos ajenos y vastos nuevos territorios. Hoy vemos el Sol, la Luna y los planetas con una claridad penetrante gracias a los ojos de intrépidas máquinas que nos marcan el camino a través del sistema solar. Sus cámaras se han convertido en nuestras ventanas hacia una nueva y valiente aventura. Sus descubrimientos se han convertido en nuestra exploración cósmica. Exploración cósmica, episodio 5, primera parte. Cielos ocultos. Hay más de 100 satélites en nuestro sistema solar. La mayoría de ellos en órbita alrededor de los dos mayores planetas, Júpiter y Saturno. Hay de todo tipo y tamaño. Pequeños y grandes. Fríos y calientes. Quietos y activos. ¿Podría suceder que en alguna parte entre tantas posibilidades encontráramos un cielo escondido en el que la vida existiera? La mayoría de los satélites en órbita alrededor de Júpiter y Saturno son muy pequeños, pero hay unos pocos tan grandes que fácilmente podrían ser considerados como planetas. Durante más de 300 años muy pocos astrónomos conocían la existencia de aquellos intrigantes lugares, pero gracias a las naves espaciales ese ya no es el caso. En 1979, las naves Voyager 1 y 2 viajaron a las 4 lunas mayores de Júpiter con sus cámaras trabajando sin parar. Las imágenes que nos enviaron revelan que cada satélite tiene su propia personalidad y unos rasgos como nunca se habían visto. La mayor sorpresa de todas nos la dio Io, el más interior. Su superficie está formada por rocas de silicatos. Al contrario que en nuestra Luna, Io no tiene cráteres. Se cree que han sido erosionados por algún misterioso agente. La explicación nos llegó cuando la Voyager 1 nos mostró una peculiar protuberancia de unos 300 kilómetros en una cara de Io. Era una fuente de cenizas provenientes de un enorme volcán. Entonces quedó claro que Io es el mundo más activo geológicamente hablando de nuestro sistema solar. La superficie de Io es una gran capa de lava producida por más de una docena de volcanes activos existentes en el sulfuroso paisaje. El intenso campo magnético de Júpiter y sus otras lunas produce una gran cantidad de calor en Io. Ese calor hace que tenga una superficie dinámica, pero poco hospitalaria para la vida. El satélite más lejano de Júpiter, Calisto, no podría ser más diferente. La superficie de Calisto está repleta de cráteres, lo que indica que no ha tenido mucha actividad desde su formación. Pero las apariencias pueden engañar. Datos más recientes
sugieren que podría haber un océano de agua salobre a una profundidad superior a 100 kilómetros. Si la vida podría sobrevivir en un lugar tan escondido, es ya otra cuestión. Mientras, en Ganímedes encontramos unos síntomas más obvios de un pasado geológicamente activo. Ganímedes es el mayor satélite de nuestro sistema solar y uno de los más extraños. Parte de su superficie es tan antigua como el Calisto, tan craterizado, pero las regiones oscuras algo más jóvenes están marcadas con una serie extensa de ranuras y anillos. Cómo se han formado esas ranuras y esos anillos sigue siendo un gran misterio. Es evidente que Ganímedes tiene un núcleo más caliente que Calisto, y en el pasado ese calor interno pudo haber salido al exterior, partiendo la superficie, algo parecido a lo sucedido con los continentes en nuestra Tierra. A causa de este calor, el interior de Ganímedes está dividido en capas, con un núcleo rico en hierro en el centro, rodeado de un manto rocoso y una fina capa de hielo en la superficie. Y al igual que en Calisto, hay pruebas de la existencia de una capa de agua líquida en su interior con una alta concentración de sal. Una noticia muy emocionante, porque la correcta combinación de calor y agua puede crear las condiciones necesarias para la vida en Ganímedes. A esas formas de vida puede que les falte el sol, pero al igual que las criaturas que viven en las profundidades de nuestros mares, podrían sobrevivir con energía química. Esa increíble posibilidad todavía no podrá ser demostrada. Si Ganímedes tiene un océano, este se encuentra por lo menos a 200 kilómetros de profundidad de su superficie helada. Una forma más sencilla de saber si existe otro océano en otro mundo la tenemos en Europa. A primera vista, Europa parece la menos interesante de las lunas de Júpiter por culpa de su superficie lisa. Pero es esa falta de relieves como montañas o grandes cráteres lo que puede indicarnos que el agua no se encuentra muy profunda. Las importantes marcas entrecortadas de su superficie parecen haber sido formadas por el hielo al partirse de cuando en cuando, dejando que el agua salga a la superficie. En una zona, los científicos han encontrado lo que parecen ser icebergs que se desprendieron y flotaron libres antes de que se congelara la superficie. Algunas de las marcas de Europa son más oscuras y de un color más rojizo que el resto de la helada superficie. Esto podría indicar que el océano subterráneo es rico en sulfatos y quizá en moléculas orgánicas. Podría suceder que en algunas zonas este océano esté a menos de 10 kilómetros de la superficie, lo que posibilitaría la exploración de los fondos marinos de otro mundo. Hoy los científicos creen que podría existir vida en ese hipotético océano bajo el hielo. Las superficies de las lunas de Júpiter pueden ocultar muchos misterios. Pero Saturno tiene un satélite gigantesco, Titán, que él mismo está oculto. Titán es la única luna de nuestro sistema solar con una importante atmósfera. Y la muestra.
Cuando la nave Voyager 1 llegó a Saturno en 1980, se encontró a Titán rodeado por un ancho manto de color naranja. Este manto es como una niebla fotoquímica producida por la reacción de la luz solar y el metano de la atmósfera de Titán. Se necesitaría otra generación para que los científicos volvieran a estudiar a Titán. Cuando la sonda Cassini llegó a Saturno en el año 2004, llevaba una poderosa cámara equipada con un filtro infrarrojo para poder atravesar el espeso velo que cubría a Titán. Lo que encontró la nave fue de lo más extraño. Una superficie dividida en misteriosas regiones iluminadas y oscuras, similares a cauces y estructuras fluviales. Cassini también nos confirmó que la superficie del satélite es sólida, con formas poco corrientes, como volcanes helados o dunas formadas por el viento. Tras varias pasadas por Titán, el radar de Cassini hizo un descubrimiento aún más emocionante. Una serie de manchas oscuras totalmente planas, semejantes a las superficies de pequeños lagos. Los científicos buscaron aún más pruebas de la existencia de fluidos en Titán. Y las encontraron cuando la nave Cassini lanzó una sonda hacia la nubosa atmósfera de Titán. La sonda abrió el paracaídas y mientras descendía con suavidad, enviaba fotografías a Cassini. Nada más atravesar las nubes, la sonda empezó a contemplar increíbles detalles que se parecían sospechosamente a las marcas dejadas por líquidos en movimiento. Y entonces, para mayor asombro de todos, la sonda resistió el impacto y mandó una última imagen espectacular. Nos mostró trozos de hielo perfectamente redondeados por un fluido líquido, como los cantos rodados de los lechos de los ríos de la Tierra. En Titán hace tanto frío que el agua es como una roca. Pero el metano, que aquí en la Tierra es un gas, puede llover en la atmósfera de Titán y fluir como un líquido sobre su superficie. El metano es una especie de bloque de cemento que ayudó a las complejas moléculas a edificar la vida en la Tierra. Eso quiere decir que si Titán tiene una fuente de calor interna, como algunas de las lunas de Júpiter, también podría estar elaborando su propio ecosistema bajo la superficie. Una cosa está clara. Titán y los satélites de Júpiter ya no son atracciones secundarias de los planetas que orbitan. Juntos se han convertido en el principal motivo de nuestras exploraciones en los límites de nuestro sistema solar. Exploración cósmica. Segunda parte. Joyas heladas. Aquí en el planeta Tierra, el agua está por todas partes. El agua cubre el 70% de la superficie de la Tierra y su presencia es esencial para la vida tal y como la conocemos. Mucho más lejos, en las fronteras de nuestro sistema solar, el agua juega un papel diferente. Alrededor de Saturno, el agua está por todas partes. Con temperaturas inferiores a los menos 180 grados Celsius, es imposible que el agua pueda existir en estado líquido. Aquí el agua permanece sólida y congelada. Tan sólida que no solo cubre los mundos,
los construye. Cuando llegamos a Saturno, descubrimos que el hielo es el principal ingrediente de sus lunas. De hecho, Saturno está rodeado de una familia completa de lunas heladas, de la cual la nave Cassini nos ha proporcionado espectaculares detalles. Al explorar estos mundos helados, los científicos esperan revelar una vieja historia, no solo de Saturno, sino de la zona más alejada de nuestro sistema solar. Desde luego es el caso de Febe, la primera luna de Saturno que se encontró la sonda Cassini. Con solo 200 kilómetros de diámetro, Febe es demasiado pequeña y su fuerza gravitatoria muy débil como para propulsarse en el espacio. Cuando la Cassini pasó cerca de Febe, descubrió una superficie rica en carbón, con profundos cráteres y grietas donde brilla el blanco hielo. Sin embargo, Febe es más oscura y contiene más rocas que las demás lunas heladas de Saturno, lo que nos sugiere que no se formó cerca de Saturno, sino en el cinturón de Kuiper, más allá de Neptuno. Los objetos existentes en esta zona son antiguos, con los componentes básicos originales del sistema solar externo. Todo parece indicar que Febe es un centauro, es decir, un planetoide capturado por Saturno y convertido en satélite. Esta luna nos da una primera idea de lo que nos encontraremos a mayores distancias del Sol. 4 veces más cercana a Saturno y 4 veces mayor que Febe, Jápeto es una luna muy distinta. Es en un 80% hielo, pero su característica principal es que uno de sus hemisferios es mucho más oscuro que el otro. Mientras que una parte de Jápeto es extremadamente oscura, la otra es de un gris blanquecino. A esta diferencia de colores también corresponde una importante variación de la temperatura. La parte oscura es 15 grados más caliente que la parte luminosa. Los científicos ahora sospechan que el material oscuro proviene de Febe, desde donde fue expulsado hace muchos años después de que éste recibiese el impacto de un enorme meteorito. El lado que recibió esa materia absorbía más energía solar, y su hielo empezó a fundirse, dejando a la vista zonas de polvo y rocas que oscurecieron la superficie. A su vez, el hielo vaporizado se situó al otro lado del satélite y rodeó sus polos, creando la imagen que tiene hoy en día. Otro aspecto difícil de explicar es la cordillera que descubrió Cassini, que transcurre a lo largo del ecuador de Jápeto y que da a la Luna forma de nuez. En algunos lugares, sus cumbres tienen 13 kilómetros de altura. Todavía no se ha establecido una hipótesis firme que explique el origen de la cordillera, pero se considera que podría ser un remanente de la forma esferoide que Jápeto tenía en sus comienzos, cuando rotaba más rápido que en la actualidad. Moviéndose aún más cerca de Saturno, nos encontramos a Hiperión, uno de los cuerpos con forma irregular más grandes del sistema solar. Una posible explicación de su forma irregular es que Hiperión es un fragmento de un previo satélite más grande que fue destruido parcialmente por un gran impacto. Puede que casi ni siquiera sea sólido y esté lleno de porosidades y cavernas internas. La sonda Cassini nos reveló que Hiperión es más de un 40% un espacio vacío. Signos de antiguos impactos se ven por todas partes en las lunas de Saturno, incluyendo a Rea, Dione y Tetis. A primera vista, este trío de satélites rocosos podrían tomarse por trillizos idénticos.
Los tres tienen más de 1000 kilómetros de diámetro y muchos cráteres de impacto formados hace miles de millones de años. Pero también tienen sus diferencias. Cada uno tiene sus formas especiales que sugieren complejas y diversas historias. Por ejemplo, este gigantesco valle llamado Ítaca Chasma, que abraza a Tetis como una cinturilla. Se piensa que se formó cuando el agua líquida dentro de Tetis se solidificó, provocando la expansión de esta luna y la consiguiente fracturización de la superficie congelada. Mirando a Dione más de cerca, los científicos se preguntaban por una serie de líneas blancas que rodean su superficie. Gracias a las imágenes de mayor resolución de la sonda Cassini, ahora se sabe que estas líneas en realidad son grandes acantilados de hielo formados cuando Dione fue fracturado por fuerzas internas. Pero la sorpresa mayor viene de Rea. Cassini encontró pruebas indirectas de que esta luna está rodeada de un oscuro anillo de polvo que convierte a Rea en el único planeta del sistema solar con anillo propio. La mayoría de los satélites de Saturno fueron unos mundos muy activos geológicamente que más tarde se congelaron y adormecieron. Pero por lo menos uno se olvidó de quedarse dormido. Y las consecuencias son enormes. Encélado solo tiene 500 kilómetros de diámetro. En condiciones normales, un objeto de este tamaño sería demasiado pequeño para retener el calor durante miles de millones de años. Pero Encélado es de todo menos corriente. Cassini nos ha mostrado cómo grandes géiseres de vapor de agua salen en una región cercana al Polo Sur. El vapor porta finos granos de polvo que escapan al espacio, formando una difusa cola que persigue a Encélado en su viaje alrededor de Saturno. Investigando más en su superficie, Cassini descubrió otras extrañas señales. Encélado posee largas y profundas marcas llamadas rayas del tigre por donde emanan los géiseres. Estas marcas están rodeadas de hielo, lo que sugiere que en alguna parte, bajo su superficie, la temperatura es capaz de fundir el hielo y soltar al espacio agua líquida a presión como una cafetera. Aún no sabemos cómo Encélado es capaz de hacerlo. Sin embargo, Cassini nos ha informado de que Encélado tiene más roca y metal que la mayoría de las lunas de Saturno, y que quizá está siendo calentado por una combinación de la radiación interior y las fuertes mareas producidas por Saturno y sus demás lunas. Pero aún más emocionante es la presencia de moléculas orgánicas cerca de las rayas del tigre. Esto, unido a la existencia de agua líquida, indicaría que Encélado podría tener los ingredientes necesarios para la vida. Para una pequeña luna en el borde helado del sistema solar, esto resulta una revelación asombrosa. Se comprende que llamemos extrañas a las heladas lunas de Saturno. Estos pequeños mundos son totalmente distintos a la Tierra. Pero saber cómo se formaron y evolucionaron es un importante objetivo científico. ¿Por qué? Porque si hay tantos satélites helados en nuestro sistema solar, cerca de las estrellas, debe de haber muchos más. Si una de esas lunas se calienta lo suficiente como para convertir el hielo en agua, existe al menos la posibilidad de vida.
Y quizás sea la gran oportunidad de responder a la vieja pregunta: ¿estamos solos?